bienvenidos. Hoy voy a mostrarte cómo hago los tacos de camarón o de pescado estilo baja. Los ingredientes que necesitamos son pimienta negra, harina, sal, ajo en polvo, polvo para hornear, huevos, cerveza, camarones o pescado o los dos. Vamos a empezar por preparar la mezcla que necesitamos para empanizar los camarones y el pescado. Acá tengo harina, le voy a agregar la sal, el ajo, el polvo para hornear, la pimienta negra, antes de agregar el huevo y la cerveza voy a mezclar estos ingredientes. Agregamos el huevo. Y le agregamos la cerveza. La cerveza puede ser la que tú desees. No es necesario que sea de esta marca. Puede ser la cerveza que a ti te guste. Y le vamos a poner nada más suficiente para que la mezcla se incorpore. Es más o menos como una taza y media que ocupa. La cerveza hace espuma y con todos los demás ingredientes que tiene la harina, como que hace que haga un poco más de espuma. Nada más mezclamos y checamos la consistencia que tiene. Definitivamente hubiera sido más conveniente utilizar un traste más grande para batir la mezcla para que fuese muchísimo más fácil también, así que te recomiendo que tú utilices uno más grande. Vamos a batir bien para que no queden grumos o bolitas de harina. Ya tenemos la mezcla lista y esta es la consistencia que tiene. Como puedes ver, no utilicé toda la cerveza, ni siquiera fue la mitad, más o menos fue como una taza de cerveza que utilicé. Y acá tengo camarones y pescado. Los camarones los compré con cáscara y el pescado ya lo compré hecho en filete. Estos limones los voy a utilizar para lavar los camarones y el pescado. A los camarones les retiré la cáscara y les quité la venita. Y el filete de pescado lo corté en tiras pequeñas. Yo utilizo limón para lavar los camarones y el pescado. Me gusta utilizar limón porque les quita un poquito el aroma que tienen a pescado y para asegurarme de que les retire todo lo sucio. Y el siguiente paso es empanizar los camarones y el pescado y freírlos. Vamos a poner el fuego a medio. Y voy a agregar aceite vegetal. Voy a agregar suficiente para que no haya problema en freír los camarones y el pescado. Voy a esperar unos 3 minutos a que se caliente el aceite. Los camarones y el pescado están listos. Les puse una toallita abajo para que absorbiera toda el agua y fuera muchísimo más fácil ponerlos en la mezcla que hicimos y freírlos. El aceite ya tiene burbujitas, quiere decir que ya está caliente, así que ahora le voy a bajar a fuego bajito para prevenir que se quemen los camarones y el pescado. Ahora nada más agarro el pescado y lo pongo en la mezcla. Como ya está seco, la mezcla se pega bien al pescado. Con esta mezcla no hay necesidad de agregarle harina a los camarones y al pescado, nada más hay que dejarlos que se escurran bien para que no haya problema. Dejo que escurra un poquito. Cuando pare de escurrir, lo pongo en el sartén. Voy a agregar otros pedazos de pescado. Si es más conveniente para ti, puedes usar un tenedor. Pero yo encuentro que con la mano es un poco más fácil.
Se tienen que cocer a fuego bajo para asegurarnos de que se cosan bien por dentro. Ahora voy a agregar unos camarones. Los camarones se cocen muchísimo más rápido que el pescado, tal vez porque son más pequeños. Así que hay que tener un poquito más de cuidado con los camarones. Ahora hay que voltear el pescado. Los voy a poner en este colador para que se escurra el aceite. Los camarones y el pescado ya están listos. Ahora te voy a mostrar cómo se hacen los tacos. Voy a poner un pedazo de pescado y en este otro voy a poner camarones. Yo nada más tenía este color de tortilla, es así como que un poquito amarillo. Puedes utilizar tortilla más pequeña o blanca si tienes. Te digo, yo nada más tenía esta, así que voy a utilizar esta. Y repollo morado. El repollo morado lo corté bien finito, después lo lavé bien y lo dejé remojando con agua y sal para que se hiciera un poquito más blandito. Después ya nada más lo puse a escurrir. Le voy a poner un poquito de repollo. El chile habanero lo corté en rodajitas, la cebolla también la corté en rodajitas, le puse jugo de limón, pimienta y sal y la dejé marinar por unas 2-3 horas. Se puede dejar marinar más tiempo. Se puede dejar marinar más tiempo. Si quieres que estén un poquito más curtidas, se le puede agregar un chorrito de vinagre blanco. Estas pican un poquito porque el chile habanero pica. Yo le puse 2 chiles habaneros. Si no quieres que pique mucho, nada más utiliza uno y con eso será suficiente para darle buen sabor. Con estos tacos el pico de gallo queda perfecto también. Yo nada más hoy opté por utilizar repollo morado, cebollitas curtidas y la salsa. Esta es la salsa que hicimos en el video anterior y ahora nada más le voy a poner un poco de salsa a los tacos. Recuerda que quedó un poquito picosita, así que si no te gusta mucho lo picoso, le puedes reducir la cantidad de chiles que se le agregó. Y tenemos limón acá por si gustan agregarle limón. Espero que se animen a hacer los tacos estilo baja. De verdad que no se van a arrepentir. Quedan súper deliciosos. Muchísimas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.